Finalmente estaba ahí. Lo había logrado. 9 años de trabajo, de entrenamientos, de problemas, todo para llegar a estar sentado ahí, en un examen de la Olimpiada Nacional de Matemáticas para preparatoria. Fue entonces que me entregaron mi examen. Y cuando leí los 3 problemas a resolver por primera vez, me paralicé. Quedé impactado. Apenas si podía entender los enunciados. Tantos años de estudio y de preparación y sentía que no sabía nada. Fue entonces que me pregunté a mí mismo, ¿por qué? ¿Por qué estoy aquí? Mi nombre es Antonio Leiva, tengo 17 años y oficialmente puedo decir que tengo más de la mitad de mi vida participando en Olimpiadas de Matemáticas. Hoy tenemos alumnos que van desde primaria hasta preparatoria, incluso maestros y papás, pero sé que sin importar su edad, si están aquí, también se han hecho la misma pregunta que yo en algún punto de sus vidas. ¿Por qué? ¿Por qué la circunferencia es igual a pi por diámetro? ¿Por qué estoy un sábado en la mañana en un examen en lugar de estar descansando en mi casa? ¿Por qué gané esta y no otra medalla? Creo que esta pregunta es la base de cada parte que compone a las Olimpiadas de Matemáticas. Así que hoy que nos reunimos a celebrar el cierre de nuestra Olimpiada de este año, quiero que me acompañen a preguntarnos ¿por qué? Primero, ¿por qué están aquí hoy en esta premiación? Claro, supongo que la respuesta obvia es porque ganaron una medalla. Pero vayamos más allá. ¿Por qué ganaron esa medalla? O incluso, vayamos más atrás. ¿Por qué participaron en la Olimpiada en primer lugar? Déjenme contarles sobre mi respuesta. Para esto, tengo que volver a cuando tenía 8 años. Estaba en cuarto de primaria. Era un niño curioso. Me iba bien en mis clases de matemáticas y hacía más preguntas de lo que supongo que se consideraba normal. Mi maestra me invitó a participar en el club de matemáticas en el colegio alemán. Teníamos clases los viernes en las tardes o los sábados en las mañanas. Esta fue la primera vez que me pregunté ¿por qué? ¿Por qué ir a hacer problemas cuando mis amigos estaban dormidos o jugando videojuegos? ¿Por qué? No lo entendía. Esas preguntas rondaban mi cabeza, en especial cuando después de 2 años participando no pasé de la primera etapa. ¿Realmente valía la pena? En ese momento estuve a punto de dejar la Olimpiada, pero fue mi mamá quien me convenció de no hacerlo. Ella sentía que las Olimpiadas podían dejarme algo valioso en mi vida. Siempre me ha impresionado que así como nosotros podemos ver más allá en un problema de matemáticas, las mamás tienen la habilidad de ver más allá en el tiempo y en la vida. Seguí entrenando, esta vez con más ganas, incluso durante vacaciones. Y finalmente pasé a la segunda etapa de ONMAPS, pero no quedó ahí porque seguí avanzando para ese mismo año obtener mi primera medalla de oro a nivel estatal y llegar así a mi primer nacional. Poder viajar a Mérida para el nacional fue una experiencia increíble, tal como cuando descubres un patrón o una semejanza de triángulos después de mucho tiempo en un problema, tuve mi momento de eureka. Me di cuenta de que dar ese extra, entrenar los sábados, entrenar en vacaciones, realmente rendía frutos. Descubrí la importancia de esas personas que nos acompañan y nos motivan a seguir en este camino. Desde nuestros papás levantándose temprano para llevarnos a un examen al otro lado de la ciudad, hasta esos maestros que nos dicen que ninguna pregunta es tonta y nos motivan a seguir siendo curiosos. Ah, y claro, también demostré una vez más que una mamá, sin pérdida de generalidad, siempre tiene razón. La motivación de ese primer nacional me llevó a seguir entrenando y preparándome por los siguientes años, ahora en secundaria. Pero tal como al resolver un problema, llega un punto en el que sientes que estás estancado, que no encuentras más respuestas, por lo que debes parar y buscar un camino distinto. En ese entonces me di cuenta que conforme el nivel de la Olimpiada subía, yo también debía encontrar nuevas formas de entrenar y de aprender. Fue entonces que empecé a buscar cursos adicionales, leí libros de la Olimpiada y sobre todo me acerqué a una amiga que conocí en el Nacional de Mérida. Ella era un par de años mayor y la mejor que conocía para las Olimpiadas. Con 11 años, acercarme a pedir ayuda a una niña de último grado me daba algo de miedo. Pero cuando por fin me atreví a hacerlo, me di cuenta de que fue lo mejor que pude haber hecho. Entrenar con Alexandra me enseñó otra perspectiva para resolver problemas. Mejoré muchísimo, pero lo más importante, hice una de las amistades más fuertes que mantengo hasta hoy. Esta etapa me llevó 2 de las lecciones más importantes que me dejó la Olimpiada. Primero,
No hay que tener miedo a ser creativos, a buscar formas distintas de hacer las cosas o de resolver un problema. Y segundo, lo valioso que son las personas que te encuentras y las amistades que haces en este camino. El conocimiento y las habilidades que me dio la Olimpiada me permitió ganar una beca para estudiar mi preparatoria en el TEC de Monterrey. Esta ha sido de las mejores etapas de mi vida, pues encontré el lugar para usar lo que la Olimpiada me había enseñado, para usar esa creatividad, esa forma distinta de ver el mundo y de hacer las cosas. Fue así que entré al equipo de robótica, vi las matemáticas aplicadas de una forma distinta y descubrí que quería estudiar ingeniería. También inspirado por la Olimpiada, creé un proyecto social para enseñar ciencias y matemáticas a niños de forma poco convencional, usando medios creativos como películas y juegos. Este proyecto me permitió ganar una beca para ir a estudiar mi carrera en Estados Unidos. El pensamiento que la Olimpiada formó en mí fue la base para todo lo que he hecho y logrado hasta hoy. Pero la Olimpiada aún tenía una lección más que darme. Durante mis 2 primeros años de prepa, había seguido participando, pero sin lograr clasificarme al Nacional de OMM, la Olimpiada Mexicana de Matemáticas, la única Olimpiada que me hacía falta en mi carrera olímpica. Una vez más, tuve que dar ese extra y buscar ayuda, esta vez de mi amigo Mario. Sí, ese Mario, quien con 19 años ya es de los organizadores de esa Olimpiada. Aprovecho para agradecer a Mario y a todos los miembros de la ANPM que han hecho nuestra Olimpiada posible, una vez más. Gracias por todo. Después de días de estudio y entrenamientos, finalmente lo logré. Llegué al Nacional de OMM. Pero aquí vuelvo al inicio de mi historia, sentado en el Nacional, sin entender nada de mi examen y preguntándome por qué estoy aquí. Salí del examen algo decepcionado. Sentí que el esfuerzo de tantos años no había sido suficiente para competir en el Nacional. Pero fue hasta en la noche, sentado en mi cuarto de hotel, que por fin lo entendí. Yo y el resto de la delegación vimos juntos 21, la película sobre los estudiantes del MIT que usaban matemáticas para contar cartas y ganar en blackjack. Después de una escena, pausamos la película y empezamos a discutir sobre probabilidad y cambio de variable. En ese momento, sentí que estaba en mi lugar. Sí, tal vez cada una de nuestras experiencias e historias en la Olimpiada sean diferentes. Unos tenemos un año participando, otros 10. Algunos hemos ido a un nacional, otros no hemos pasado de la primera etapa. Pero lo que todos aquí tenemos en común es que queremos saber por qué. No nos conformamos con lo que vemos en la escuela. Queremos ir más allá, ver las matemáticas y el mundo de una forma creativa, de una forma diferente. Ese día caí en cuenta que la Olimpiada me ha dado muchísimo, me ha hecho crecer, me ha dado una nueva forma de ver el mundo, me abrió oportunidades únicas para un futuro que nunca hubiera imaginado y me permitió conocer a personas increíbles que piensan como yo, que ya sea viendo una película o en una plática metafísica con Mario después de un entrenamiento, me hacen sentir en mi lugar. Pero ese día también descubrí que incluso después de 9 años en la Olimpiada, aún tengo mucho que aprender, tanto en matemáticas como en la vida. Descubrí que nadie lo sabe todo. Tal vez eres el mejor de tu clase, pero cuando llegas a la Olimpiada dices, wow, aún hay mucho que aprender. Tal vez ganaste tu primera medalla, pero dices, wow, aún tengo mucho que aprender para ir al nacional. Y créanme cuando les digo que aun cuando llegas a un nacional o a un internacional, te das cuenta que aún hay mucho que aprender. Porque si tuviéramos todas las respuestas, ¿qué sentido tendría una Olimpiada de Matemáticas? ¿O qué sentido tendría vivir? Así que no importa qué medalla ganaron, no importa si son maestros o papás, hoy los invito a no dejar de aprender, y a que tengan la confianza de que no son los únicos, que hay otras personas que también buscan esas respuestas, que les apasiona tanto como a ustedes. Miren a su alrededor hoy y verán a esas personas. Esto es lo que el mundo necesita, que sigamos aprendiendo, juntos, unos de otros, que sigamos yendo más allá de lo que aprendemos en la escuela, más allá de lo obvio, que pensemos distinto, que seamos creativos y que nunca, pero nunca dejemos de preguntarnos ¿por qué? Muchas gracias.